Exchange Trade Fund, vamos, un ETF o fondo cotizado. En este Finect Academy, en colaboración con Global X, te vamos a contar qué es exactamente un ETF y cómo funciona. Así que vamos allá. Como sabrás, los ETF han ido posicionándose como una alternativa a la inversión tradicional. Este producto mezcla dos mundos diferentes, el de los fondos de inversión y el de las acciones. De forma muy resumida, podría definirse como un fondo de inversión que se compra y se vende como una acción en lugar de suscribirse y reembolsarse con participaciones como un fondo al uso. Desde un punto de vista técnico, los fondos cotizados siguen siendo fondos de inversión. Así lo indica la CNMV, que los encuadra dentro de las instituciones de inversión colectiva. En realidad, un ETF es una cesta de activos financieros y valores cotizados, como también lo es un fondo. A partir de ahí, el objetivo de los ETF es replicar los movimientos de un índice, que puede ser de renta fija, renta variable, divisas, materias primas, en fin. Al principio estos índices eran los propios del mercado, pero con el tiempo se han ido creando índices específicos sobre los que después se lanzan ETFs, que actúan como referencia para sectores enteros. Desde el punto de vista de contratación, a diferencia de un fondo de inversión tradicional, los ETF funcionan como acciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un fondo cotizado puede comprarse y venderse en cualquier momento de la jornada del mercado donde cotiza, algo que no sucede con el resto de fondos. Con un fondo de inversión, el valor de mercado se determina al cierre del día, mientras que el precio del ETF cotiza en bolsa en tiempo real. Los ETFs también tienen como una característica importante sus comisiones. La comisión de gestión de los fondos cotizados suele ser menor que la de los fondos al uso. El motivo es que al usar un sistema que replica un índice o una cesta de activos, hay menos costes de gestión. Hay que tener en cuenta que aunque no todos, la mayoría de ETFs son productos de gestión pasiva. Pero espera, breve aclaración. ¿Sabes qué es la gestión pasiva? Hacemos un mini break para explicártelo antes de seguir. La gestión pasiva consiste en seguir estrategias que simplemente replican el comportamiento de un índice. Por ejemplo, un vehículo de gestión pasiva sobre el IBEX 35, el índice del mercado español, busca copiar exactamente la evolución del IBEX 35, sin intentar ganar más ni menos. En cambio, la gestión activa, hay un equipo de profesionales que intenta seleccionar acciones para intentar obtener más beneficios que el índice. Esto se traduce en mayores costes operativos y en un equipo de gestión más amplio que analice el mercado y busque oportunidades. Pero atención, también hay ETFs de gestión activa. En estos hay un equipo de gestión que crea un nuevo índice, una nueva cesta de valores para tomar una posición sobre un determinado sector o activo, y sobre esta cesta se crea un vehículo que lo replica, que se pone a cotizar en el mercado y por lo tanto se puede comprar y vender como una acción. Son minoría, pero a ver los hilos. Y ya que estamos en este break y antes de seguir repasando ETFs, así como sus características, espera un momento. ¿Aún no estás suscrito a nuestro canal? Pues venga, suscríbete que no te cuesta nada, dale a like si te está gustando este vídeo y fija la campanita si no te quieres perder ninguno de nuestros vídeos. ¿Cuáles son las principales características de un fondo cotizado? Ya hemos visto algunas de ellas, como el hecho de que un ETF funciona como una acción y no tanto como un fondo, o que su gestión es sobre todo pasiva y no activa. Sin embargo, hay más características que tienen que ver con su operativa. La primera de ellas es la transparencia. Al ser un activo cotizado es posible conocer su valor en todo momento. La segunda es la flexibilidad. Piensa que un ETF se puede comprar en cualquier momento y la compra será efectiva según su cotización en ese instante. No habrá que esperar hasta el final de la sesión ni habrá ventanas de salida como ocurre con determinados fondos. La tercera característica es la liquidez. Un ETF se puede comprar y vender en cualquier momento, como hemos dicho. Vamos, son 100% líquidos. La cuarta característica que destacaríamos sería la diversificación. Un fondo cotizado es un instrumento ya diversificado en sí mismo. Al invertir en una cesta de valores siempre existirá cierto grado de diversificación. Y es que con un ETF puedes comprar un índice entero sin tener que invertir en cada una de sus acciones. Por último, la quinta característica serían las bajas comisiones, más bajas, como decíamos antes, que las de un fondo tradicional, aunque como toda acción habrá que sumar las comisiones de compra-venta si te dedicas a hacer una operativa muy activa con estos fondos. Todos los ETF buscan replicar índices, pero eso no quiere decir que exista un solo tipo de fondo cotizado. Vamos a hacer un repasito por los tipos de ETFs. Comenzamos por los ETFs de índices de renta variable. Los hay de todos los colores, desde ETF sobre el IBEX 35 hasta sobre el Dow Jones. Su objetivo será comportarse igual que el índice de referencia. Otro tipo son los ETFs temáticos. Por ejemplo, puedes contratar un ETF que invierte en las empresas que más se benefician de la adopción del blockchain o de compañías relacionadas con el litio y las tecnologías de las baterías, por ejemplo. También los ETFs sectoriales, que replican índices creados por casas de análisis sobre diferentes sectores. Pueden ser tecnológicos, del sector de automoción e incluso sectores mineros para complementar los de materias primas, por ejemplo. También los ETF regionales. Estos fondos cotizados recogen activos de un área geográfica concreta
y sirven para estar invertido en una región o país. Lo hacen replicando índices de renta fija o variable de estas áreas. Otro tipo son los ETFs globales, son los que se centran en índices mundiales de renta fija o renta variable, como el MSCI World, por ejemplo. Otro tipo son los ETFs de índices de renta fija, que se crean sobre obligaciones o bonos, tanto públicos como privados. Así puede haber ETFs sobre deuda soberana emergente, europea, asiática, en fin. Otro tipo de ETFs son los ETFs monetarios. Su objetivo es replicar deuda estatal a corto plazo con máxima calificación y activos monetarios del mercado interbancario. Por último, los ETFs de materias primas serían otro tipo de ETFs. Los hay sobre petróleo, sobre gas, sobre oro, sobre plata, en fin, muchísimos. Es una alternativa, por ejemplo, para invertir en oro. El principal punto a favor de los fondos cotizados es que se trata de un instrumento de inversión barato, porque cobra menos comisiones y tiene menos costes de operación, y es ágil, porque puedes cambiar tu cartera durante una misma sesión sin esperar al cierre o varios días si haces un traspaso de fondos, como decíamos antes. Además, al estar cotizado puedes comprar al precio que desees. Será tan fácil como emitir una orden de compra a un precio concreto. Del mismo modo, puedes comprar en cualquier momento, sin esperas y sabiendo cuánto pagarás. Por supuesto, y como decíamos antes, recalcar que ofrece una mayor diversificación que la inversión en bolsa tradicional, pero no mayor que la que dan otros fondos de inversión. Por último, los fondos cotizados permiten seguir las tendencias generales del mercado a coste reducido y adaptarse rápidamente a cualquier cambio. Y es que con un solo producto puedes estar invertido en todo un sector o región, por ejemplo. Y esto ha sido todo. Esperamos que hayas aprendido algo más con este Finect Academy. Por supuesto, si tienes cualquier duda, sugerencia, déjanosla en comentarios. Finect, invertir en modo fácil.